Esto fue captado por un dron cerca de un lago remoto en el norte de Minnesota. Pero esto es apenas el primer vistazo de todo lo que estás a punto de ver. En este video te voy a mostrar grabaciones hechas por personas que solo estaban filmando paisajes, probando sus cámaras o explorando lugares tranquilos, hasta que algo extraño apareció en la toma. Estos videos los vamos a ver desde el menos perturbador hasta el más aterrador. Así que quédate hasta el final, porque lo más oscuro lo guardé para el final. Número 10. Empezamos esta lista con algo que, visto desde arriba, parece casi imposible de entender. Desde lo alto del paisaje congelado del noroeste de Rusia, un dron capta una extraña formación oscura que se mueve en un círculo perfecto. Al principio casi parece un remolino vivo sobre la nieve, girando una y otra vez sin detenerse. Pero a medida que el dron se acerca, la escena se vuelve todavía más extraña. Míralo con atención. Ahora, esto es lo que en realidad estaba pasando. Estas imágenes fueron grabadas por el fotógrafo ruso Lev Fedoseyev en Lovosero, una aldea de la región de Murmansk en el noroeste de Rusia. Lo que desde arriba parecía una extraña masa giratoria era en realidad una manada de renos haciendo lo que se conoce como un ciclón de renos. Y por más extraño que se vea, los zoólogos aseguran que este comportamiento no es ninguna locura y no tiene nada que ver con lo paranormal. En realidad, es un instinto de defensa. Los renos de esta región muchas veces son amenazados por lobos, así que la manada forma un círculo en movimiento para proteger a los más débiles. Las hembras y las crías se quedan más cerca del centro, mientras que los machos más fuertes se mueven por la parte de afuera. Lo que hace este clip aún más interesante es que, según se reporta, fue captado durante el proceso de vacunación contra el ántrax de las poblaciones de renos de Lovosero. Mientras los animales eran llevados hacia los corrales e incluso ya dentro de ellos, probablemente se sintieron amenazados y formaron esta espiral. Una escena parecida también se volvió viral en 2018, cuando el cineasta Andrei Golovnev grabó varias manadas de renos moviéndose en círculos en la península de Kola, al norte de Rusia. Este video se queda apenas en el puesto número 10 porque lo que estamos viendo no es paranormal y no es señal de que algo malo les pase a los animales. Es un instinto de defensa completamente natural. Pero aún sabiendo eso, ver a una manada entera moverse como una espiral viviente en medio de la nieve sigue siendo lo bastante extraño como para ganarse su lugar en esta lista. Número 9. Para el siguiente puesto la tensión sube un poco. Lo que empieza como una tranquila grabación con dron, poco a poco se convierte en algo mucho más intenso. Dan Nitstedt volaba tranquilamente su dron sobre los paisajes salvajes de Ontario, Canadá, capturando bosques silenciosos, aguas abiertas y un lago apacible rodeado de naturaleza. Al principio las imágenes se ven calmadas, casi relajantes, pero cuando el dron se acerca al agua, capta un momento que nos recuerda lo rápido que la naturaleza puede volverse peligrosa. Observa con atención. Lo que Dan Nitstedt grabó ese día fue una verdadera lucha por sobrevivir. El animal que estaba parado cerca de la orilla del lago era un alce, y a pocos metros, un hambriento lobo gris lo había estado acechando. El encuentro rápidamente se convirtió en una pelea en medio del agua. El lobo no dejaba de intentar dominar al alce, sin soltarlo, tratando de arrastrarlo hacia la orilla. Pero en lugar de regresar corriendo a tierra firme, donde el lobo habría tenido la ventaja, el alce hizo un movimiento sorprendentemente inteligente.
se metió más adentro del lago. Mientras más se internaba en el agua, más difícil le resultaba al lobo continuar el ataque. La profundidad poco a poco le fue quitando la ventaja al depredador, y después de varios minutos de lucha, el lobo terminó agotado y finalmente abandonó la cacería. Número 8. Si el caso anterior no te pareció suficiente, este quizá te haga cambiar de opinión. Un hombre rema solo en el océano cuando el dron capta algo bajo el agua que tal vez él ni siquiera notó. Mira el tamaño de esa sombra. Desde arriba parece moverse justo debajo del kayak, haciendo que el hombre en la superficie se vea completamente indefenso. Muchos espectadores creen que pudo haber sido una ballena, pero lo extraño es que la forma no se parece claramente a una. No hay un contorno definido, no hay una silueta reconocible y no hay nada que permita identificar con facilidad eso que está bajo el agua. Por eso algunas personas en internet empezaron a comparar la sombra con algo mucho más perturbador, incluso con un megalodón. Claro, no existe ninguna prueba de que se tratara de un tiburón prehistórico. Las imágenes son demasiado confusas para confirmar qué había realmente debajo del kayak. Pero eso es justamente lo que hace que este video sea tan inquietante. Porque durante unos segundos, este hombre estuvo flotando justo encima de algo enorme, y puede que ni siquiera supiera que estaba ahí. Número 7. Si ninguno de los clips anteriores te pareció lo bastante extraño, presta mucha atención a este. El dueño de una propiedad en Escocia estaba filmando con su dron la zona alrededor de su lago, cuando algo extraño apareció bajo el agua. Observa con cuidado. Lo que hace este video tan extraño es lo poco clara que es la forma. El dron capta una figura pálida y borrosa que se mueve bajo la superficie del lago. No tiene un contorno definido y como el agua está turbia, se vuelve casi imposible saber qué está grabando realmente la cámara. Pero en algunos momentos, la forma casi parece como si parte de su lomo se asomara apenas debajo del agua. El dueño de la propiedad quedó tan perturbado por las imágenes que, según se cuenta, las entregó a las autoridades convencido de que podría haber algo desconocido viviendo en el lago. Pero después de revisar la grabación, nunca se encontró ninguna confirmación. Así que la pregunta sigue en el aire. ¿Fue solo una ilusión óptica causada por el agua y el ángulo del dron? ¿O esta cámara captó algo que se esconde bajo la superficie de un tranquilo lago en Escocia? Número 6. Ahora, en el número 6 es donde la lista empieza a cambiar de tono. Thomas Arnold, un hombre de 40 años del oeste de Inglaterra, usaba su dron para grabar una vista panorámica del castillo de Berkeley en Gloucestershire. Al principio parecía una grabación normal de un viejo castillo histórico, hasta que revisó el material más tarde. Fíjate en la zona alrededor del castillo. Lo que Thomas Arnold notó en las imágenes fue una extraña silueta blanca que se movía cerca de los terrenos del castillo. Y si miras con atención, la figura parece la de un jinete a caballo. Lo extraño es que la forma no es lo bastante clara como para identificarla, pero sí es lo suficientemente visible como para que la grabación resulte inquietante. Por el lugar, muchos espectadores encontraron el clip todavía más perturbador. El castillo de Berkeley ya es de por sí un sitio antiguo e histórico, y ver una figura pálida moviéndose cerca de él solo hace que la grabación sea aún más difícil de explicar. Número 5. Llegando a la mitad de esta lista, este video lleva el misterio de regreso al océano. Un dron que, según se reporta, volaba sobre la costa de Noruega, captó algo inusual moviéndose justo debajo de la superficie del agua. Mira de cerca la forma.
Lo que hace estas imágenes tan extrañas es que el objeto parece moverse por el agua como un animal grande. A primera vista, muchos podrían pensar que es una ballena, pero la forma se ve inusualmente larga y delgada, lo que hace que para algunos espectadores esa explicación sea más difícil de aceptar. Las imágenes no son lo bastante claras como para confirmar qué se grabó realmente, y el movimiento del agua hace que la forma sea aún más difícil de identificar. Pudo haber sido un animal marino conocido visto desde un ángulo poco común, una sombra distorsionada por las olas o algo mucho más cerca de la superficie de lo que en realidad parece. Pero por su tamaño, por su extraña forma alargada y por el hecho de que supuestamente fue captado frente a la costa de Noruega, este video ha dejado a muchas personas haciéndose la misma pregunta. ¿Qué era lo que realmente se movía bajo el agua? Número 4. Si ninguno de los videos anteriores te pareció lo bastante extraño o perturbador, entonces presta mucha atención a lo que pasa en este. Rusty Tucker, un hombre conocido por grabar distintos lugares con su dron, subió un video hace más de 9 años después de sobrevolar un cementerio de noche. Lo que el dron captó entre las tumbas es la razón por la que todavía se habla de estas imágenes hoy en día. Observa con atención. Lo que aparece en la grabación es una extraña figura parada entre las tumbas en la oscuridad. Al principio, la figura parece notar al dron y se encorva, casi como si tratara de no ser vista. Pero en cuanto Rusty la detecta, la figura de pronto se levanta, sale corriendo y desaparece en la oscuridad entre las lápidas. Lo que hace el video aún más inquietante es el aspecto de la figura. Muchos espectadores han señalado lo que se ve pálida, casi translúcida y vestida de una forma extraña. Por eso algunas personas creen que el dron pudo haber captado algo paranormal. Otros piensan que pudo ser una persona con ropa inusual, o incluso alguien tratando de asustar a quien estaba volando el dron. También hay quienes creen que la figura se parece más a una bruja que a un fantasma. Pero después de todos estos años, el video sigue sin tener una explicación clara. Entonces, ¿qué crees que captó realmente el dron de Rusty Tucker en ese cementerio? Número 3. Ahora entramos a los 3 finales, y aquí es donde las cosas empiezan a sentirse verdaderamente perturbadoras. Este video con dron fue grabado, según se reporta, en un día soleado en Eslovaquia, mientras la cámara sobrevolaba un bosque tranquilo. Al principio parece una toma normal de los árboles, pero algo en medio del bosque no se mueve como debería. Observa con atención. ¿Lo notaste? Al principio, lo más extraño de estas imágenes parece ser la manera en que algunos árboles se mueven violentamente de un lado a otro. Algunos árboles se sacuden con fuerza, mientras que los que están a su alrededor permanecen casi completamente quietos. Y por eso muchos espectadores creen que esto no fue simplemente el viento. Pero hay un momento en el video que hace al clip todavía más difícil de explicar. Mira otra vez esta parte. Si miras con atención, una de las formas entre los árboles parece moverse de un lado al otro, casi como un árbol caminando por el bosque. Es sutil y no es fácil de ver la primera vez.
Pero una vez que repites las imágenes y señalas la zona, el movimiento se vuelve mucho más difícil de ignorar. No hay una explicación clara de lo que se captó en este video. Podría ser un efecto extraño causado por el ángulo del dron, el movimiento de la cámara o los árboles superpuestos a la distancia. Pero el hecho de que solo ciertos árboles aparezcan inmóviles con violencia, mientras una forma parece cruzar el bosque, es lo que convierte a este en uno de los clips de dron más inquietantes de esta lista. Número 2. En el número 2, hay un video con dron desde las montañas de Colorado que ha dejado confundidos a muchos espectadores. Un piloto aficionado había salido a probar su dron en una zona montañosa, cuando la cámara captó una extraña figura moviéndose por el bosque. Mira entre los árboles. Lo que hace estas imágenes tan extrañas es lo que el dron capta a medida que se acerca. En la grabación se puede ver una figura moviéndose por el bosque. Y mientras el dron se aproxima, la forma parece ser bípeda, casi como si algo caminara sobre dos piernas entre los árboles. Por eso, muchos espectadores han descrito esto como un supuesto avistamiento de pie grande captado desde el aire. Pero el clip no revela con claridad qué era realmente la figura. Todo lo que se alcanza a ver es una forma extraña moviéndose por el bosque en las montañas de Colorado, y eso es suficiente para convertir a este en uno de los videos más perturbadores de la lista. Número 1. Y finalmente, en el número 1, el video que convierte a toda esta lista en algo mucho más oscuro. Estas imágenes fueron grabadas por un aficionado a los drones que decidió llevar su dron a una montaña remota de noche, simplemente para probar su visión nocturna. Pero una vez que el dron llegó a la cima de la montaña, captó algo que él jamás esperaba ver. Lo que hace estas imágenes tan perturbadoras es lo que el dron parece captar en la cima de la montaña. En la grabación se puede ver a un grupo de alrededor de 8 personas reunidas en la oscuridad, lejos de cualquier camino, casa o lugar público evidente. Pero el detalle más extraño es una de las figuras. Una de ellas parece estar arrastrando una bolsa grande por el suelo, y por su tamaño y su forma, muchos espectadores encontraron la escena extremadamente inquietante. La situación se vuelve aún más difícil de explicar cuando recuerdas dónde fue grabado esto. Esto no fue en medio de una ciudad, esto no fue en un lugar concurrido. Esto fue, según se reporta, en una montaña remota, de noche, en un lugar donde este grupo probablemente nunca imaginó que podría ser visto desde arriba. Algunos espectadores creen que el dron pudo haber captado algún tipo de ritual perturbador. Otros piensan que todo el video pudo haber sido montado. Pero sin importar lo que estuviera pasando realmente allá arriba, este video se lleva el puesto número 1 porque se siente diferente a todo lo demás en esta lista. No es solo extraño, se siente como si el dron hubiera captado algo que nunca debió ser visto. Pero espera, esta lista todavía no termina. Nivel 0. Y ahora, como último bonus, hay un último video que se siente demasiado extraño como para ignorarlo. Estas imágenes fueron grabadas, supuestamente, por un excursionista llamado Daniel Mercer, usando un dron en una zona boscosa del norte de Minnesota, cerca de un lago poco profundo. Al principio parece una simple grabación con dron de fauna en el agua, hasta que algo en la escena empieza a sentirse mal. Míralo con atención. Entonces, ¿qué crees que está pasando realmente en este video? ¿Y qué crees que captó de verdad el dron cerca de ese lago? Si estos videos de drones te dejaron pensando en qué más podría estar escondido allá afuera, entonces tienes que ver este próximo video.